Para comprender cómo se origina la herida de rechazo en la primera infancia, cuando un niño o una niña son muy pequeños, tenemos que imaginar en un momento en que ese niño o esa niña sienten una necesidad de cariño, una necesidad de que la otra persona calme, ¿no?, sus emociones, y al mismo tiempo, claro está, que tenga unas expectativas, ¿no?, de que estas emociones van a ser calmadas, porque claro, un bebé normalmente cuenta con que van a cuidar de él, ¿no? Por lo tanto hay unas expectativas implícitas, no es que lo piensen, ¿no?, pero cuentan con ello de alguna manera natural, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando ese bebé o ese niño, ¿vale?, abre sus emociones y acude a su padre o a su madre o a la persona que en ese momento le está cuidando y de repente recibe un rechazo, ¿no? Recibe un rechazo, o por lo menos lo percibe así, ¿no? La respuesta del cuidador se percibe o se interpreta como un rechazo. Puede ser muy sencillo de imaginar, ¿no? Ese niño en ese momento a lo mejor incluso está llorando o está triste, necesita al cuidador, y esta persona está atareada, está nerviosa o simplemente pues no le apetece en ese momento, y como devolución pues a lo mejor le grita, ¿no? O déjame en paz, o déjame, o para ahora, o ya estás otra vez, ¿no? Una manera de rechazar que produce un dolor, por supuesto, ¿no?, que hace que evidentemente el niño o la niña se frustra, ¿no? No solamente recibe rechazo porque no se le ha atendido, sino que ha frustrado sus expectativas, de decir, hombre, ¿no?, cuando tú cuentas que alguien te va a calmar y en vez de calmarte te rechazan, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que cuando el niño o la niña es rechazado, lo que hace en realidad es como pensar que no vale, ¿no? Es como una autodevaluación. Es decir, bueno, me han rechazado porque yo no valgo, porque no merezco la pena, porque no merezco que me atiendan. Y en esa autodevaluación lo que hace es relacionar de alguna manera esa necesidad emocional con algo negativo referente a su propio valor. Quiero decir que como yo tengo esta necesidad, o he acudido a buscar cariño, afecto, etcétera, consuelo, y me han rechazado, claro, he perdido valor, por eso me han rechazado. Quiere decir que yo tenga necesidades emocionales, quiere decir que valgo menos. Claro, todo esto no sucede como un pensamiento, ¿no?, porque esto estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Sucede como una conclusión mecánica, como una autofrustración, o sea, como que uno se frustra a sí mismo, se ha hecho algo mal hecho, ¿ves?, y ahora no me quieren, ¿no? Entonces ya es negativo hacia mí mismo. Entonces aquí empezamos a dañarnos nuestra autoestima con la conclusión del rechazo, quiero decir, porque muchas veces, claro, pensamos que son los padres, pero los padres a veces están ausentes de lo que está pasando, no lo saben, ¿no? Pero el bebé o el niño evidentemente se acaba de acusar a sí mismo de no valer, de no conseguir la atención por culpa de ser demandante, por culpa de tener estas emociones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Claro, el niño, para no volver a frustrarse, para no volver a sentir ese dolor del rechazo, tiene que evitar esas emociones, tiene que evitar estas necesidades emocionales. ¿Cómo lo hace? Pues aprende a ejercer un control sobre sí mismo, como de alguna manera, por decirlo sencillo, aguantarse, ¿vale? Si tengo necesidades de que me atiendan, de que me quieran, de que me den afecto, de que me den cariño, etcétera, pues lo que hago es me las aguanto, por eso pues empiezan a buscar pues otras cosas que hacer. Son niños que enseguida se distraen con algo, juegan con algo, o se ponen a hablar, a cantar, o hacen muchísimas cosas para distraerse y así aprender a controlar sus emociones para no tener esta necesidad, claro. Entonces, conforme va creciendo el niño o la niña, empieza a racionalizar todo lo que pasa.
a partir también de cosas que se le dicen, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque muchas veces el mensaje está bastante claro, ¿no? No seas tan débil, no seas tan llorón, no seas tan quejica, no seas tan blanda, no seas tan tiquismiquis, no sé, ¿no? Que no hay quien te aguante, siempre te estás quejando, etcétera, etcétera. Entonces empieza a elaborar unas creencias para, de alguna manera, sujetar su forma de actuar, ¿no? De control emocional que está desarrollando, y estas creencias pues es como que es malo ser emocional, eso es de personas débiles, así no consigues nada en la vida, así no te respetan, así no te valoran, demuestra que eres una persona floja, etcétera. Ser sensible es un problema, un obstáculo para el desarrollo, o sea, una serie de mensajes que reciben que acaban incorporando para reafirmar esa estructura de control emocional. Y conforme van creciendo, pues esas estructuras se reafirman, claro, esas creencias se convierten en verdades para ellos, es normal, ¿no? Les han servido, quiero decir, les han servido para poder controlar sus emociones y evitar el rechazo que tanto temen, ¿no? Hasta el punto que cuando llega una relación de pareja viene el problema, ¿no? De hecho, incluso en una relación de pareja vemos que es bastante frecuente que entiendan la relación sin emociones, ¿no? Quiero decir que ellos, bajo estas creencias, creen, o sea, quiero decir, no es que sean conscientes de ello, sino que su forma de experimentar la relación pasa por no necesitar que haya emociones. Incluso cuando hay sexo, es frecuente también que en el sexo no incluyan las emociones, que es una cosa que suele pasar mucho en las relaciones de pareja y crear a veces estos problemas de insatisfacción en la otra persona, ¿no? Entonces ya tenemos de alguna manera una estructura de apego evitativo debido a una herida de rechazo de la infancia, que evidentemente se habrá reforzado muchas veces, porque cada vez que ese niño o esa niña a lo mejor haya intentado abrir su corazón, va a interpretar todo enseguida como un rechazo, porque la herida se despierta con mucha facilidad, ¿no? Entonces, cuando empieza las relaciones de adulto, la conclusión es muy sencilla. Hay que evitar la intimidad, hay que evitar las demandas emocionales, hay que evitar las expectativas en las relaciones, expectativas emocionales, románticas, etcétera, y sobre todo también hay que evitar la dependencia emocional, que sería como el monstruo verde de la persona con una herida de rechazo, ¿no? Porque la dependencia es precisamente lo que más miedo les da, ¿no? El no poder, ¿por qué? Porque la dependencia se traduce en no controlo mis emociones. Y esto es lo último que puede soportar una persona en este caso. Entonces, de esta manera de controlar las emociones, que podríamos decir, con otras palabras mejor para que se entienda, no controlamos las emociones. Lo que hacemos en realidad aquí es reprimir las emociones, porque las emociones evidentemente no desaparecen, y por mucho que uno quiera crear una estructura como esta, todos tenemos necesidades emocionales. Si estas necesidades emocionales no son atendidas, por mucho que nosotros queramos controlarlo, la llamada de la emoción surgirá, por ejemplo, uno de los casos más típicos, ¿no?, que se dan más a menudo y es muy ilustrativo, es que una persona con una herida de rechazo, un apego evitativo que decimos después, ¿no?, conoce a alguien y ante el ímpetu del enamoramiento, por decirlo así, la química del enamoramiento, en la que una persona se ciega y siente muchas cosas, pues se enamora, como todo el mundo, ¿no?, normalmente, ¿no? Y en ese momento, como se siente bien, porque la química del enamoramiento permite una especie como de anestesia, ¿no?, del dolor o de la ansiedad,
vuelca sus emociones. Y de hecho es muy frecuente que cuando una persona con apego evitativo empieza una relación, de inicio, los primeros mes, 2 meses, 3 meses, más o menos lo que dure el enamoramiento, parezca una persona normal. No se nota la diferencia casi, ¿no? Pero cuando ya empieza a desaparecer la influencia de estas químicas anestesiantes que digo yo, ¿no?, la persona tiene que empezar a reprimir sus emociones para no enfrentarse al rechazo, para no enfrentarse al dolor de la herida de rechazo. Y aquí es donde tenemos que entender que el reprimir estas emociones, en todos los casos, esto es para hacer algo más gráfico, ¿no?, provoca ansiedad. Porque la ansiedad significa el miedo a que mis emociones se desborden, ¿no? Por lo menos aquí, que es lo que estamos explicando. Al reprimir más mis emociones, más ansiedad siento. Y cuanto más ansiedad siento, más miedo tengo de un encuentro emocional, sea positivo o negativo. Hay que acordarse que los encuentros emocionales para despertar esta herida pueden ser buenos o malos, quiere decir que puede ser de una intimidad en un momento muy especial de la relación, como puede ser en un conflicto emocional dentro de la relación también. Entonces eso crea como un aviso, ¿no?, de ansiedad, una ansiedad anticipatoria, por decirlo así, que cuando la persona lo ve venir, rápidamente bloquea sus emociones. Por eso necesita muchas veces retirarse o enfriarse, por decirlo así, de alguna manera. Y claro, toda esta represión de las emociones evidentemente provoca a la fuerza, y esto tiene que estar muy claro, ¿no?, a la fuerza, provoca una insatisfacción personal. Una persona que reprime sus emociones no puede estar bien, no puede sentirse bien del todo, y eso también afecta a la autoestima. La propia percepción de que uno no se siente bien también produce baja autoestima, baja autoevaluación. Uno se evalúa como poco exitoso, poco feliz, ¿no?, sin un resultado evidente de qué bien me va todo, ¿no? Y esa autodevaluación también se tiene que gestionar. Por eso estas personas muchas veces reaccionan para no sentir para no sentir su baja autoestima, siendo, por ejemplo, muy perfeccionistas, queriendo hacerlo todo muy bien, o sobreactuando en la vida, trabajando mucho, haciendo muchas cosas, consiguiendo cosas, básicamente como de alguna forma inconsciente, tratando de buscar reconocimiento para compensar esa baja autoestima. De ahí que muchas veces estas personas nos parezcan a veces incluso admirables, porque se esfuerzan mucho, también otra cosa que sucede es que ese control emocional que han aprendido desde la infancia, que han desarrollado, también les proporciona a veces, ¿no?, un talante social muy positivo, gente que sabe comportarse, sabe ser amable, sabe ser educada, sabe ser simpática, sabe comportarse en cada sitio de la manera apropiada, y de hecho esto gusta y ellos se sienten bien y pueden tener buenas relaciones. El problema es que las relaciones para una persona con una herida de rechazo importante necesitan ser superficiales, necesitan ser relaciones en las que no haya excesiva intimidad, relaciones a veces que, aunque sean de pareja, parecen más de amistad o de compañerismo o de cuidar el uno del otro o de serviciales, de servicio, ¿no?, de tener una pareja a lo mejor solo para, pues en algunos casos, ¿no?, ya pensando incluso más machistas, porque esta herida de rechazo se ha dado mucho antiguamente, sobre todo cuando el hombre se le explicaba que no tenía que ser débil ni sensible, etcétera, ¿no? Y muchas veces han buscado mujeres pues porque tienen que tener una mujer para que les haga la comida, o para que les dé el sexo que necesitan, o para que la tienen que tener y ya está, y luego no la han atendido, pero no la atienden por esto. Y esto originalmente era muy frecuente. Por suerte ahora esto está cambiando, pero
todavía existe, por supuesto. Pero es importante entender que sí que les gusta relacionarse, en general. O sea, hablamos de una herida de rechazo. Es verdad que a veces a esta herida de rechazo se suman otras cosas, otros incluso trastornos, y puede que se aíslen o puede que no se relacionen bien. Pero cuando hablamos de la herida de rechazo, hablamos de forma pura, por decirlo así, de personas que sí que se relacionan muy bien y que pueden tener relaciones de pareja estupendas hasta que llega el momento de la verdad, porque ellos, hay que pensar que siguen queriendo tener una figura de apego, siguen queriendo tener un vínculo con alguien, ¿no? Como todo el mundo. Lo que pasa es que les gusta, pues como he dicho, más en la distancia, ¿no? Pero no es que les guste la soledad, como muchas veces se piensa, ¿no? Que es que a veces yo escucho muchas veces, no, es que ellos prefieren estar solos, les gusta estar solos porque solos están mejor. No, nadie está solo mejor, ni siquiera ellos. Lo que pasa que muchas veces en su frustración de veces que pueden llegar a tener una relación de pareja y que no lo consiguen, sí que acaban concluyendo que mejor estar solos, pero no es su deseo. Ellos les gusta tener relaciones, por supuesto. Solo tienen problema con la parte emocional, nada más. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona con una herida de rechazo que le está limitando, ¿no? Porque hay que pensar que si no tiene que hacer nada, ¿no? Si no tiene problemas, pero se le está limitando en su vida, en sus relaciones, en su pareja. Evidentemente lo primero que tiene que hacer es reconocerlo, ¿no? Porque ellos, en su patrón de evitación, una de las cosas que hacen es no reconocerlo, porque, como he dicho antes, han creado una estructura, una serie de creencias para justificar todo esto, que como las han creado ellos, las han incorporado, se lo creen y se creen que esto es normal, pero esto no es normal en ningún caso. Las personas somos emocionales, tenemos emociones y debemos expresarlas. Entonces es más importante, para empezar, es reconocerlo, reconocer esta limitación, reconocer esta estructura egoica, ¿no?, que se ha creado para no exponer sus emociones, ¿no? Y una vez reconocida, es necesario aceptarla, ¿no? Porque muchas veces provoca mucho sufrimiento, ¿no?, para esta persona cuando se dan cuenta, ¿no? A veces que lo pasan muy mal, sobre todo si se dan cuenta que cuando lo han reconocido, quiero decir, que han hecho daño a, por ejemplo, a otras personas, a su pareja o a las parejas que hayan tenido. Entonces tienen que aceptar un poquito, ¿no?, que tienen que cambiar, quiero decir, ¿no?, que tienen que cambiar, que tienen que trabajar en ello para cambiar esto, que tienen que hacer un trabajo de autoestima importante, ¿no?, trabajar su autoestima, reconociendo y aceptando que tienen esta baja autoestima, porque ellos de entrada no lo suelen reconocer, ¿no? Y también trabajar la evitación, porque con la evitación realmente es como más limitados están. Si uno evita, nunca solucionará un problema. Otra cosa también muy importante es trabajar el perdón, porque cuando una persona tiene una herida de la infancia, tiene que aprender a perdonar. Y en este caso yo diría que hasta más que ningún otro, porque la herida de rechazo se vive como si te hubiesen despreciado de pequeño, ¿no?, como si te hubiesen dicho que no vales para nada, que nunca valdrás para nada, que eres inútil o que eres incompetente o que nunca vas a llegar a nada ni conseguirás nada en la vida, que nadie te va a querer. O sea, se recibe de esta manera, ¿no? No tiene por qué ser explícito, aunque muchas veces lo es, ¿no?, porque se reciben muchos mensajes de este tipo. Entonces hay que trabajar en esto para comprender que realmente lo que pasa aquí es que hemos sido víctimas de personas que seguramente también tenían su propia herida de rechazo y que la han volcado en nosotros, ¿no? Han volcado en nosotros su baja autoestima, han volcado en nosotros
su incompetencia, su propia incompetencia, su propia frustración de que ellos a lo mejor no han llegado a nada en la vida, o no han conseguido lo que querían en la vida, ¿no? O a lo mejor han volcado esa frustración esperando demasiado de nosotros o exigiéndonos demasiado, con lo que esa exigencia también nos ha transmitido la idea de que no valemos, porque claro, si nos exigen demasiado y no damos la talla, pues la conclusión que recibe un niño es que no vales, ¿no? Y también muchas veces, que es muy frecuente, nos exigen demasiado, nos exigen mucho en algo en que ellos están frustrados, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, porque suele ser, no siempre, ¿no?, pero es más frecuente que sea el progenitor del mismo sexo, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, eres un hombre, un chico, y tu padre a lo mejor está frustrado porque no llegó a lo mejor a tener dinero nunca y siempre fue pobre, ¿no?, pues a lo mejor vuelca esta frustración en ti y solo recibes mensajes de que tú no serás nunca nada en la vida si no tienes dinero, tú tienes que conseguir dinero. Claro, ¿qué pasa si a lo mejor para ti la vida pues no es una cuestión de tener dinero? A lo mejor es una cuestión de desarrollar una profesión o desarrollar pues otras cosas, arte o cualquier otra cosa que a lo mejor a ti te conecta, te hace feliz, te llena la vida. Pero claro, si te han dicho que tú tienes que conseguir dinero y esto, por ejemplo, no va contigo, no te resuena, y evidentemente no lo has conseguido, pues tú vas a ser un fracasado toda tu vida, porque tu padre en este caso fracasó y te ha transmitido el fracaso a ti. Y todo eso, todos estos mensajes nos hacen sentir que no valemos para nada. Entonces tenemos que tratar de comprender que somos víctimas de las limitaciones de los demás, de que los demás tenían sus propios problemas, que ellos no supieron resolver, y que como no lo supieron resolver, no fueron capaces de evitar que nos llegasen a nosotros. Nosotros tenemos que poner fin aquí, ¿no? Y con el perdón lo que tratamos es de liberarnos, no de liberar al otro, no liberar a tus padres, por ejemplo, ¿no?, que sí, ¿no?, que también estaría bien, ¿no?, sino de liberarte de cómo, porque liberarte, ¿por qué? Porque si se te ha impuesto un mandato, una expectativa, y no la has cumplido, claro que tienes como un resentimiento hacia la figura que te ha impuesto este mandato, pero también, al mismo tiempo, tienes un resentimiento hacia ti mismo, hacia ti misma, por no haber sido capaz de cumplir ese mandato, porque en su momento te lo incrustaron y inconscientemente piensas que lo tienes que haber conseguido y has fracasado, y entonces estás resentido contigo mismo, contigo misma. Y el perdón es para esto, para liberarse también de esto, ¿no?, para darse cuenta que uno hace lo que puede en la vida y que además uno empieza a cambiar, uno empieza realmente a crear algo mejor en el momento que se libera, en el momento que suelta lastre y empieza desde aquí, ¿no? Y también, y para terminar, es bastante importante perdonarse por el daño que podamos haber hecho a los demás. Quiero decir, porque, claro, como víctimas de las circunstancias, ¿no?, porque yo no considero que se puede decir que somos víctimas de nuestros padres, ¿no?, yo no lo creo así, porque no sabe uno cuándo acaban las víctimas, ¿no?, víctimas de las circunstancias, porque muchas veces todos somos víctimas a lo mejor de una cultura, ¿no?, que nos ha impuesto una serie de valores que no son positivos a lo mejor para todos, ¿no? Perdonarnos nosotros también por el daño que hemos hecho a otras personas, como por ejemplo cuando hemos tenido una relación de pareja con una persona, o varias, porque muchas veces se dan varias relaciones, con una persona a la que a lo mejor hemos querido, una persona que a lo mejor nos ha querido, una persona a la que hemos hecho mucho daño y que posiblemente hayamos abandonado, de mala manera, y esto es inevitable que nos haya hecho sentir mal y que haya incrementado la percepción de nuestra autodevaluación,
confirmando y empeorando la autoestima que tengamos. Tenemos que perdonar aquí también a nosotros, que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos también para poder liberarnos de esa losa y poder empezar a trabajar de cero, porque al fin y al cabo también nosotros lo hemos hecho sin mala intención, no hemos podido hacerlo de otra manera, no hemos sabido, y por lo mismo que no hemos sabido, no hemos podido, nos tenemos que perdonar a nosotros, también tenemos que perdonar pues a nuestros padres o a la persona que de alguna manera originó la herida de rechazo. Y para trabajar las emociones necesitamos liberarlas, por supuesto, esto es muy importante, necesitamos liberarlas, y para liberarlas necesitamos reconocerlas. Por lo tanto, es muy bueno aprender a realizar una introspección en momentos oportunos, quiere decir, no en cualquier momento, sobre todo si tienes un apego evitativo, no es muy fácil, pero buscar momentos, espacios de relax, de meditación, de tranquilidad, donde nadie te molesta, y tratar de identificar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras necesidades emocionales, nuestras carencias emocionales. Tratar de identificar todo esto en nuestro interior para poder empezar a darle voz, para poder empezar a expresarlo poco a poco, porque si no lo reconocemos será muy difícil ni que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, expresando poco a poco todo lo que nosotros descubrimos que sentimos en nuestro interior, siempre, evidentemente, de manera controlada, quiero decir controlada en el sentido de que podamos hacerlo no provocando reacciones en los demás, claro, esto se tiene que ver, ¿no? Que no vayamos a despertar el rechazo en alguien porque estemos abriéndonos de cualquier manera, ¿no? Sino en un momento de confianza en uno mismo, de confianza en la otra persona y por supuesto de valentía, ¿no? Por eso también tenemos que reconocer nuestros miedos para ver que los miedos no son tan reales, no hay tanto riesgo como nosotros sentimos porque expresemos nuestras emociones, ¿no? Aquí también hay que ser muy valientes. Y en ese autodescubrimiento, en ese sentir lo que uno siente, también va muy bien trabajar en la relación de pareja, si estamos en una relación de pareja, porque si nuestra pareja nos ayuda, colabora, nos entiende y nos da un espacio de seguridad, va muy bien, aunque al principio es difícil expresar las emociones, dejarse querer por la otra persona. No hace falta tampoco ponerse en marcha de repente como si ya nada hubiese pasado, pero dejarse querer por una persona que comprende esta situación y que nos dé el afecto que nos quiere dar, porque es nuestra pareja, y que nos entienda por lo que no nos va a exigir más de la cuenta, ni nos va a reprochar, ni nada de esto, ni nos va a presionar de alguna manera, va creando poco a poco un estado óptimo, un estado de confianza en la relación y en las propias emociones. Y es en estas formas, en estos espacios seguros que tenemos que crear, donde podemos empezar a trabajar la ansiedad, ¿no? La ansiedad de las emociones, porque la ansiedad se va a calmar, o sea, va a empezar a reducirse y por lo tanto va a empezar a dejar de controlar nuestra vida y nuestras emociones conforme nosotros vayamos evitando la evitación, poco a poco, de manera controlada y de manera segura.